creo que es importante ver que pues están capturando a juventudes desde estas ideologías como la de Donald Trump, y que debió ser todavía más avasallador el voto de mujeres, porque no superó en mujeres la votación Kamala respecto a Joe Biden, y eso es preocupante. Que la Fiscalía no ha cuidado, que no ha sido, o sea, además del dolor que ya les causó el que no haya un cuidado en el tema de la identificación de los cuerpos, las confrontas genéticas, finalmente también ya hubo actos de corrupción. Yo quiero pensar, contrario o diferente de lo que dice Verónica, es que en efecto pesó más la cuestión, la estabilidad económica, que la convicción de apoyar a los demócratas, y por eso muchos latinos, muchos paisanos votaron por Donald Trump. Punto de vista de hacerle frente a los talamontes, porque ahí sí me parece que es donde generalmente el Estado es donde se detiene, porque dice, chin, está muy bien que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, pero ¿cómo le vamos a hacer? Básicamente porque no confían en los trabajos periciales de la Fiscalía General del Estado. Uno, porque ha demostrado no tener la capacidad, por lo menos técnica, o la disposición para dar con los perfiles genéticos de las personas que están allí enterradas. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada semana, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Primero empezar con mi compañera, colega, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Siempre poder compartir con distinguidos periodistas de nuestro estado. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Y por supuesto también agradecerle que haya aceptado la invitación a participar en esta edición de Panorama 360, nuestra colega Verónica Bacadero. Buenas noches. Buenas noches, doctora Maciel. Buenas noches. Estamos aquí ya. Bienvenida, Vero. Y también a una de nuestras invitadas en esta mesa de Panorama 360, nuestra colega periodista Maciel Calvo. Maciel, buenas noches. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Maciel. Y hoy tenemos casa llena también con la presencia de nuestro colega, amigo, el maestro Arturo Aguirre. Maestro, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, siempre el agradecido soy yo. Gracias, maestro. Y bueno, a mí me da mucho gusto que hoy, como en los primeros episodios de Panorama 360, tenemos casa llena, y eso me da mucho gusto con esta variedad de voces y opiniones en torno a la agenda informativa tanto local y hoy internacional, porque en la segunda parte de este programa hablaremos del resultado de las elecciones en Estados Unidos y del triunfo de Donald Trump. Pero Oye, antes, pero le mandamos saludos a Pedro también. pues sí, saludos, no, sí, saludos a Pedro Tonantzin, que hoy tuvo una cobertura especial y por eso no se encuentra con nosotros, pero también, como dice la doctora, y bien lo menciona, qué bueno que nos recordó, el saludo para Pedro Tonantzin, hasta donde quiera que esté, que seguramente en la noche nos estará viendo, Pedro. Pero, bueno, iniciar con la agenda local, se abre nuevamente este tema, ocupa nuevamente la agenda informativa, el asunto de las fosas clandestinas, aunque activistas dicen no hay que decirle clandestinas porque al decirles clandestinas le quita la responsabilidad a la Fiscalía General del Estado al negar que haya habido una participación oficial. Y hay que recordar nada más, muy breve, como antecedente, que en estas fosas clandestinas, irregulares, fosas comunes con mal manejo administrativo del Panteón Municipal de la Colonia Pedro Amaro en Jojutla, se encontraron decenas de cuerpos, algunos con necropsia de ley, es decir, pasaron por la mesa del CEMEFO bajo un proceso de investigación forense, otros tantos sin ningún protocolo forense, en unas condiciones muy complejas, cuestionables de cómo fueron encontrados estos cuerpos, y bueno, todo ello bajo la tutela o administración de la Fiscalía General del Estado. Se inicia nuevamente, o se intenta iniciar este miércoles, una nueva etapa de exhumación de más restos, porque se sabe, allá hay más cuerpos enterrados que no han sido sustraídos, no han sido exhumados. Sin embargo, el antecedente de ayer, el contexto rápidamente, es que las activistas exigen que en los trabajos de exhumación participen autoridades federales, básicamente porque no confían en los trabajos periciales de la Fiscalía General del Estado. Uno, porque ha demostrado no tener la capacidad, por lo menos técnica, o la disposición para dar con los perfiles genéticos de las personas que están allí enterradas. Y dos, la desconfianza principal es que pues es la propia Fiscalía del Estado la que llevó ahí esos cuerpos de manera irregular y en consecuencia no confían
en que la misma autoridad exhume los cuerpos e investigue lo que pasó ahí, ya que, dicho sea de paso, muchos de los trabajadores del Servicio Médico Forense que participaron en estas inhumaciones, insisto, por lo menos irregulares, siguen trabajando en la Fiscalía General del Estado. Y es una agenda que inició en Tetelcingo y que colocó hace algunos años en la agenda nacional el tema de las desapariciones forzadas y del manejo que estaban haciendo las fiscalías de los estados con los cuerpos de las víctimas asesinadas en el territorio mexicano. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que hay primero un problema general de coordinación y de tiempos. Desafortunadamente, si nosotros nos remontamos muchos años atrás, desde que se empezaron a dar a conocer este tipo de sucesos, de cómo había estas inhumaciones sin que hubieran pasado por un proceso detallado de identificación, ¿no? Sin que hubiera mayores protocolos. Y esto, pues como lo dices, es visible a nivel nacional porque el problema de las desapariciones es un problema que tenemos en todo el país. Entonces, el que de repente haya la posibilidad de encontrar a alguien que estaban buscando quizá en Sonora, pues entonces tendría que generar que haya la mayor coordinación. Sin embargo, esto es muy claro que no ha ocurrido. Me parece que hay un problema grave de tiempos porque seguimos viendo, y es muy lamentable, ¿no? Son las mismas mamás que siguen estando al pie de la ofrenda ahí en el Palacio de Gobierno para decir, pues es que a lo mejor ya pasaron otros gobiernos, transcurren administraciones y seguimos teniendo los mismos desaparecidos, ¿no? La señora Celia, la señora Tranquilina, que vemos constantemente que levantan la voz porque en efecto, como tú lo refieres, pues estamos hablando de autoridades que muchas de ellas siguen, pensando en la Fiscalía en aquel entonces de Rodrigo Dorantes, de Javier Pérez Durón, ¿no? Y de los fiscales que continuaron. Entonces, aquí es importante también comentar en ese sentido que ellas se habían estado esperando todo el año, ¿no? Dicen que desde el principio del año pues estuvieron llevando algunas mesas, o sea, se había planeado que llegaríamos al momento de que en Jojutla se volviera a intervenir este cementerio y entonces pues a partir de ello tener otra vez el muestreo. Desafortunadamente pues se cae la participación que para ella sería fundamental porque entonces estás hablando de 3 muestras, ¿no? Que se tendrían que dar desde la autoridad federal, pensando en la Guardia Nacional, pensando también en la Fiscalía General de la República y las que tendría entonces en estas muestras la Fiscalía del Estado de Morelos. Entonces dicen, pues si no tenemos esas 3 muestras, pues entonces va a ser muy complicado que podamos confiar y de ahí que levanten la voz y eso es muy importante porque lo que se está viendo en estos momentos es que también se tiene que orientar el gobierno del Estado a partir de la misma comisión que se tiene, ¿no? Para las víctimas de búsqueda y de todos los esfuerzos que tendrían que hacer para voltear a ver a las mamás y decir, pues sí tiene que haber una respuesta ya contundente porque han pasado muchos años y seguimos teniendo, pues no solo los mismos nombres, sino más y más que se siguen sumando a esta desafortunada lista. Bueno, pareciera un tema de pronto de indolencia en términos generales de todas las autoridades. No sé, a mí como reportero, como periodista, cuando te acercas y escuchas de viva voz de las madres, las historias y todo lo que tienen que pasar y el cambio de vida que implica tener una hija o hijo desaparecido, el no poder dormir o dormir con culpa, comer con culpa, porque no saben si su familiar desaparecido ya comió o ya durmió, y que las autoridades, ¿qué responde la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional ayer a las víctimas, a las familiares de víctimas? ¿Por qué no estaban presentes o por qué no participar? FGR dice, porque no tengo insumos, no tengo recursos económicos. Y Guardia Nacional, me parece muy indolente su respuesta, porque estamos dedicados a cuidar carreteras y porque estamos cuidando el avance de la construcción del Tren Maya y entiendo que también dijeron instalaciones hoteleras. Es una indolencia terrible. Es una indolencia y también es lógica la desconfianza que existe por parte de los colectivos de madres buscadoras, porque al final de cuentas, lejos de haber sido un trabajo cuidadoso, multidisciplinario, incluso hubo ya hasta corrupción, ¿no? Y fue motivo de Premio Nacional de Periodismo una investigación precisamente de un laboratorio en el que estuvo también involucrada la Fiscalía General del Estado, donde llegaban a ver, ahora sí que este laboratorio hizo su agosto con el dolor de las víctimas y lo permitió la Fiscalía General del Estado, con las muestras genéticas que llegaban, yo soy tal doctor, a ver, quiero ver si tú eres familiar de alguno de los desaparecidos, les tomaban la muestra y mandaban a hacer un banco de datos que después se lo vendieron a las fiscalías y en unas cantidades millonarias. Entonces es lógica la desconfianza por parte de los colectivos después de ver todo esto que la Fiscalía no ha cuidado,
que no ha sido, o sea, además del dolor que ya les causó, el que no haya un cuidado en el tema de la identificación de los cuerpos, las confrontas genéticas, finalmente también ya hubo actos de corrupción. Y es lógico que no quieran que participe ya. Confío en las autoridades. Y Maciel, hay que recordar nada más, también como antecedente, que toda esta situación de irregularidades, y yo quiero decir de delitos cometidos en torno al trabajo forense de personas halladas sin vida en el territorio, en este caso morelense, se destapa el nivel de situación y por qué surge todo esto. Un empresario de Cuautla, reportado como desaparecido, privado de la libertad, que es encontrado sin vida en la vía pública de Cuautla. Sus familiares, desde que desaparece, interponen la denuncia por desaparición. Más tarde les informan a la familia, por parte de la Fiscalía, en ese tiempo su Procuraduría Oriente, que fue hallado el cuerpo, lo localizan, la familia lo identifica, va a la Fiscalía a decir, vengo por el cuerpo de familiar. Y un funcionario, una funcionaria de la Procuraduría le dice a la familia de Oliver Wenceslao, no se lo pueden llevar porque seguimos haciendo pruebas e investigaciones. Y así estuvieron yendo semana tras semana, tras semana, tras semana por el cuerpo, hasta que varios meses después le dicen, ¿qué cree? El cuerpo lo tuvimos que mandar a una fosa común en Tetelcingo. Por supuesto que la familia interpuso las medidas necesarias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta violación a sus derechos humanos, y cuando excavan en Tetelcingo, en la fosa común operada por la Fiscalía General del Estado, para extraer el cuerpo de Oliver, que voy a decirlo así, por fortuna, valga la expresión, estaba hasta abajo de decenas de cadáveres. La Fiscalía tuvo que sacar decenas de cuerpos para llegar al cuerpo de Oliver. La familia de Oliver grabó esas imágenes, esa situación, esa escena fue grabada en video, y eso fue lo que destapó la cloaca. Y ahí se encontraron decenas de cuerpos bajo las mismas circunstancias, sin necropsias, sin estudios forenses, por supuesto, sin un perfil genético, lo que impide de suyo que jamás se ha encontrado. Y que si no es por ese caso, esos cuerpos ahí seguirían. Ese es el nivel de esta situación, que es, insisto, de esa magnitud pues, de corrupción, como dice Vero, en el tema de la Fiscalía. Así es, y además cumplimos una década de este caso. Eso ocurrió en 2014 y hasta la fecha, por una parte, hay muchos cuerpos sin identificar que se encuentran todavía, pues aunque les hicieron un panteón ministerial en el caso de Tetelcingo y queda pendiente de Jojutla, de todos modos seguimos en las mismas situaciones, y además no hay deslinde de responsabilidades, porque nos queda claro que alguien de la entonces Procuraduría tendría que estar bajo proceso. En teoría se supone que hay algunos funcionarios bajo proceso, pero después de 10 años te preguntas, ¿qué ha pasado con todos esos funcionarios y funcionarias que decidieron, y lo dicen las mismas familias, aventar como si fueran basura a esta fosa común a todos estos cuerpos, incluso de menores, de mujeres? Y hay que decirlo, porque además hay un estigma, creen que las personas que se van a la fosa común todos fueron criminales, indigentes, y no es cierto. Incluso hay personas que tuvieron accidentes, que vienen de otros estados y les tocó fallecer o que los asesinaran en el estado de Morelos, y dijeron, bueno, pues nadie los reclama, aparentemente, y sin hacer el menor esfuerzo de buscar a las familias, los aventaron a las fosas comunes. Yo creo que es lo más grave, porque está por una parte el trabajo que no ha hecho la Fiscalía y la indolencia que han tenido por parte de los funcionarios, desde los más altos hasta los de más bajo nivel, que incluso también participaron en esta inhumación irregular en estas fosas, y por otra parte la Administración de Justicia, que no ha respondido a los reclamos de las familias. A mí me parece increíble que después de 10 años los pocos funcionarios, incluyendo al ex procurador, no hayan sido sentados en el banquillo. Los llamaron a declarar, bueno, sí, declararon, se fueron, se ampararon, y ya no han regresado a los juzgados. Entonces eso te dice que hay un halo de impunidad que pues no solamente se limita a la Fiscalía o a quienes han intervenido institucionalmente en estos procesos, sino en la impartición de justicia parece que tampoco les importa que hayan ocurrido estas cosas, y que haya sido desde una institución que es responsable de prevenir y combatir el delito, desde donde se esté protegiendo a todos estos funcionarios. Me parece que aquí nos deben explicaciones
tanto la Fiscalía en muchos sentidos en que han ocupado los recursos. Acordémonos que también según se iba a construir un centro de identificación humana de alta tecnología, estamos, que fue hace un año, poco más de un año, y seguimos en las mismas. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está toda esa inversión? Porque las familias siguen preguntándose qué pasó, qué vamos a hacer y que queremos otra década más. Esas son las grandes interrogantes. Gracias, Maciel. Maestro, un pendiente en temas de justicia. En Morelos sí, porque hablamos de las fosas de Morelos, pero en el país, el tema de la desaparición de personas, de las víctimas y de cómo son manejadas las situaciones, las investigaciones por parte de las fiscalías en el país, es un tema de verdad pendiente para la sociedad. Sí, indudablemente que esto nos da la pauta para poder afirmar que es un Estado fallido, porque la premisa fundamental de todo Estado es garantizar y proteger la vida y los bienes de las personas, de los ciudadanos. Y aquí vemos que no se cumple, porque ni siquiera ni de los vivos ni de los fallecidos. Y esto, fíjate que hay algo que es muy importante, como bien lo señala Maciel, este centro de identificación humana, que tuvieron incluso que regresar fondos por no haber sido ejercidos. Pero que más lindo se equipó. Hubo equipo que se compró que nadie sabe dónde está. Entonces tenemos una cuestión importante, que se destinan mayores presupuestos, avances tecnológicos, técnicos y tecnológicos, científicos, pero indudablemente que vemos que hay una profunda deshumanización de los niveles bajos, medios y superiores de quienes están al cargo de esta área. Es indudable que no debiera pasar esto en México. A mí me preocupa mucho porque con una indolencia que se maneja, y hay que ver, decíamos que yo afirmo, no soy experto en cuestiones de seguridad, pero en esta cuestión de decir que la impunidad, la indolencia y el olvido, en muchas ocasiones se les olvida. Cada vez que las madres buscadoras hacen un esfuerzo por encontrar a sus difuntos que no los localizan, es cuando nos damos cuenta otra vez, y la verdad es que hay ocasiones que se le apuesta al olvido, pasan y hasta que otra vez sucede. Entonces esto ya se ha vuelto una situación que refleja la deshumanización, yo quiero llamarle así, del aparato encargado de esta área. Y le apuestan al olvido, porque ayer que estuvo Alejandro Encinas y que tuvimos oportunidad de acercamiento con él, le insistimos que en el centro de identificación. ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso. Pero bueno, o sea, ¿qué va a decir usted? Usted estuvo a cargo de ese proyecto. No, pues esperemos que lo retomen. Pero no, ahorita no quiero hablar de eso. O sea, no quiso hablar si tiene una responsabilidad, porque él estuvo al frente. Y eso que Alejandro Encinas, pues, forma parte del gobierno hoy en día. O sea, él sí viene como de lo que ocurrió con López Obrador y ahora pues pensando también en Claudia Sheinbaum. Pero ahí me parece justo que es un tema de apostar al olvido y también pensando en causas que han sido extremadamente difíciles, ¿no? O sea, incluso en los compromisos, pensando en la anterior administración de López Obrador, ¿qué cosas no se pudieron cumplir? Había una bandera importante con el caso de Ayotzinapa, termina sin cumplir. Hoy pensar, y sería muy bueno que entre las causas con las que podamos identificar a la gobernadora Margarita González Arabia esté el tema de humanizar a estas madres buscadoras, a sus hijas, hijos, a todas las personas que pues desafortunadamente en estos años hemos visto casos terribles, ¿no? Y que ellas se mantienen ahí, creo que el que pudiera acuerpar a esa causa sería muy bueno, pero tiene muchos riesgos, por supuesto, porque no resulta sencillo después de tantos años que han pasado el decir, pues esta es una de las causas que sí o sí tenemos que resolver. Pero sí me parecería importante porque al final en el discurso, cuando tú vas pues agarrando algunas causas, creo que habría una buena identificación. Y lo que ellas lanzan desde el Palacio de Gobierno es, gobernadora, necesitamos que nos reciba, necesitamos hablar con usted y explicarle qué es lo que ha pasado en todo este tiempo. Sí, porque ya la Fiscalía, digamos, en términos generales de la República, la Fiscalía General de la República, en términos, entiendo que legales, justifica el no participar porque no es de su competencia, entiendo. Y la Guardia Nacional dice, pues tampoco, ¿no? O sea, no es un tema que nos toca, es un tema que le toca a la Fiscalía General del Estado. Pero yo creo que más bien, y yo lo percibo así por parte del gobierno federal, como un asunto de deslindarse, porque decir, bueno, uno decir, es un asunto de foro local, así es. Para empezar, y la otra porque acuérdense que en el sexenio pasado, justamente una de las políticas en el gobierno federal fue tratar de minimizar
sobre todo en cuanto a los colectivos que manejan estos El temas de activismo. feminicidio, de desapariciones, porque el gobierno federal quiere cambiar su discurso, quiere que estos temas sean como que Secundarios. Secundarios, pero además y echarle la culpa a los de atrás. No han insistido, por ejemplo, en el discurso de Sheinbaum, no es que no estamos en una narcoguerra, ¿no? Y nosotros no le vamos a entrar al narcocombate porque nosotros somos pacíficos. Y el tema de los desaparecidos y los feminicidios viene aparejado a este tipo de temas, y me parece que el gobierno federal lo que quiere hacer es esconder ese tema debajo de la alfombra, aprovechando que tiene este furor en la población, porque además tú platicas con la gente común o incluso con algunas personas que son muy cuatroteístas, por así decirlo, que hablan, es que no, inseguridad no son los medios, es que desapariciones no son los medios los que exageran. El problema que tenemos es que mientras no sea tu familia, entonces el problema no existe o no lo percibes mientras a ti no te asalten. Pues sí, hay mucha inseguridad, pero a mí no me asaltaron. Yo no lo percibo, a diferencia de otra persona a quien asaltan, que sufre, que tienes ese estrés postraumático, o las familias que dices, es que me falta un hijo, me falta un padre, me falta una hija, ¿no? Entonces me parece que el problema de fondo es ese, que los gobiernos, especialmente el federal, están tratando de acallar esos temas y decir a lo que vamos, y esconde debajo de la alfombra ese tipo de temas, y que pase el tiempo, y ya pues con el tiempo que las familias se resignen y a ver qué otro discurso tenemos. Me parece que es un poco de eso y una falta de voluntad, porque nadie quiere arriesgarse, porque imagínate, como decía la doctora, si es un gran riesgo acuerpar este tipo de temas, porque ahorita es una fosa que está bien ubicada, y de repente si te vas a buscar, hay una cosa importante, quieras, claro. Durante el tema de las fosas se insistió muchísimo en que se hiciera el padrón de no solamente de panteones municipales, sino donde la fiscalía tenía fosas pequeñas. Exactamente, y nunca ese tema la Fiscalía y la propia Comisión de Derechos Humanos de repente dijeron, ¿saben qué? Este tema como que está muy complicado, tenemos Tetelcingo y Jojutla, es suficiente como para hacernos bolas todos, y ese tema se rezagó, también se guardó en el escritorio, y no sabemos realmente cuántas fosas comunes tenía la Fiscalía. Las víctimas en su dolor, pues por supuesto que buscan los canales de comunicación, está Amalia Hernández, está el acompañamiento que hace la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Pero me parece que también que las fosas hayan sido dadas a conocer y con ese impacto mediático que se tuvo, lamentablemente digo, porque tiene que ser así, qué bueno que lo hubo, el acompañamiento y respaldo de dos personajes para mí importantes en este proceso inicialmente, que fue Alejandro Vera, como representante de la máxima casa de estudios, que con la fuerza de la universidad empujó el tema de la atención a víctimas, o sea, lo llevó a la agenda pública con mucha fuerza, con el costo político que para él tuvo, y también Javier Sicilia, ¿no? Con esta que lamentablemente imagen adquirió a través del homicidio de su hijo, a raíz del homicidio de su hijo, que también tiene y sigue manteniendo una voz a nivel nacional. Gracias, me parece que este impulso se colocó en la agenda, ¿no? Ayer lamentablemente pudimos ver, ya no había presencia de medios nacionales, como con la primera etapa de las fosas, no había enviados internacionales. Entonces me parece que también mediáticamente el tema, al ser ya cada vez más común, ha caído, y eso pues le ha quitado fuerza mediática, y el costo político me parece que también ha sido cada vez menos para los actores, sobre todo que dicen, efectivamente, no son mis fosas, no me toca, ¿no? Para cerrar el tema, lo pongo en la mesa, me parece que esta desatención, esta respuesta que da la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional de decir no nos toca en un deslinde efectivamente, y este llamado que hacen las víctimas de manera política para que actores políticos intervengan, porque ya es un tema de gestión política, oigan, pues participen. ¿Por qué? Pues para darle certeza a la extracción de los cuerpos, nada más, para tener muestras que podamos confrontar y que sea más fácil identificar los cuerpos, porque no confiamos en la Fiscalía. Me parece que nuevamente, es una palabra que utilizo mucho en esta mesa, nos deja en un estado de indefensión. ¿A quién recurrimos, doctora? Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se pronuncia, si la Comisión Estatal de Derechos Humanos está secuestrada, digamos, por un grupo político que coincide ideológicamente con un sector, y entonces cuando son temas que le pegan a sus aliados, pues no los toca. Una Fiscalía General de la República
que ante una negligencia o ineficiencia de la Fiscalía local decide no intervenir. Insisto, yo me siento en un estado de indefensión. ¿A quién recurro? Con un poder judicial también cuestionado, ¿no? Justo por eso me parece que las víctimas pues voltean hacia el Poder Ejecutivo y dicen, pues va llegando, tiene entonces que tomar ciertas causas, ¿no? Porque, ojo, o sea, se puede decir que es un asunto del fuero común, sí, pero el proceso de identificación va conforme a lo que a nivel nacional se ha planteado, que es la identificación, o sea, el centro a nivel nacional en donde se puedan cruzar datos. Entonces, hoy que vemos que las mismas fiscalías no se contactan, que podemos ver tanto proceso para detenidos y demás, pero que tendrían, en el mejor de los casos, tendrían que estar trabajando en comunión. Entonces, este sería justo uno de ese tipo, uno de esos procesos. O sea, por eso tampoco puede decir la Fiscalía General de la República no me toca. No, es que sí te toca porque las personas que están inhumadas ahí no necesariamente son personas morelenses. Son personas que pueden ser de cualquier otro lugar que requiera de más recursos en esos lugares, en el caso que mencionabas un rato, ¿no? Sonora, Chihuahua, el lugar en donde... Revelaba Amalia Hernández que en la fosa del Cinco encontraron una persona de origen nicaragüense. Justo. Entonces, pues por eso sí es un tema que tiene que interesar a nivel nacional incluso. Y cada vez que hay un tema de fosas, así sea clandestina o no, por el tema que piden que no se mencione, vienen colectivos de otros lugares, precisamente porque están buscando a sus familiares. Por eso es que sí, tiene que intervenir la Fiscalía General de la República. Se le ha cuestionado al delegado y lo que dice es que no me dejan hablar. Tengo que avisar al gobierno federal de que si puedo darles la entrevista. No quieren hablar de eso. Es un tema complicado que, por supuesto, me parece, vamos a seguir tocando en esta mesa en adelante porque ahí está el dedo puesto en el renglón por parte de las activistas, principalmente son mujeres, las activistas que no quieren soltar el tema. Pero rápidamente... No, sería imposible que lo soltaran porque justo pues estás hablando de la ausencia de alguien en su casa, ¿no? Y de cómo les ha cambiado la vida. Sí, no quieren que el tema desaparezca de la agenda, ¿no? Porque por supuesto que saben que mientras se siga tocando en los espacios públicos de opinión informativos, pues el tema seguirá vigente y que las autoridades tarde que temprano tendrán que responder a la sociedad qué es lo que ha pasado ahí. Y ahí nos toca, sí, como sociedad, hace un rato que decías qué hacer, sí, el no ser indolente, justo cuando pues pasamos incluso por esa ofrenda, el decir, es que son muchas personas y son muchas familias que están tocadas a partir de esa ausencia. Y es terrible lo que viven a partir de ahí. Maestro, otro tema que es interesante o importante hablar, que también tiene que ver con cambio de gobierno, con cambio de planes de trabajo de gobierno, pero con un asunto que a todos nos es común conocerlo, que es lo que pasa en el caso de Morelos, en el norte del estado, particularmente en Huitzilac, con la tala clandestina. Yo ya no le llamo tala clandestina, porque clandestina es cuando lo hacen a oscuras, escondidos, y eso ya no ocurre. Hoy la tala se da a las 12 del día, a 20 metros del arroyo vehicular, e incluso frente a autoridades, a veces municipales, a veces federales, ¿no? Entonces, clandestina me parece que ya no es ilegal. Y hoy vemos, y lo decíamos en la mañana, a 3 mujeres, e insisto, no quiero caer en estigmas de género, o sea, no quiero que mi comentario positivo pueda interpretarse de manera negativa, pero 3 mujeres mandatarias del Estado de México, de la Ciudad de México y de Morelos, haciendo lo que los anteriores gobernadores hombres no hicieron, que es sentar a las autoridades de seguridad federales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, a las fiscalías y decir, ya estuvo bueno, porque realmente lo que está en juego para los morelenses, aguas abajo, para la Ciudad de México en el tema del agua, es que se está agotando. Y hasta ahorita ninguna autoridad había, digamos, de manera contundente, clara, frontal, combatido esos grupos que siguen operando de manera aparentemente pues impune, porque sí ha habido desmantelamiento de aserraderos, pero con una persona detenida esporádicamente, ¿no? Y entonces vuelven a generar su estrategia de delinquir y lamentablemente muchas veces a través de otros delitos como es el secuestro para financiar sus operaciones, ¿no? Porque sabemos que eso ocurre lamentablemente en Huitzilac. Vemos a unas gobernadoras echadas para adelante en el tema. Bueno, fíjate que a mí me da mucho gusto que se pongan de acuerdo porque hay que recordar que ya en esta agenda metropolitana se pusieron de acuerdo para una cuestión recaudatoria, como es la de la verificación. Pero no se habían puesto de acuerdo en esta cuestión que nos interesa a todos, que es precisamente los bosques de agua. Yo les decía que cuando yo era niño había 7 lagunas en Zempoala y ahora nada más está una y medio llena o medio vacía, según sea el término con que se vea, ¿no? Pero esto es muy importante porque bien lo señalas, esta tala ilegal
se da en la mañana. Incluso algunos compañeros con un dron entraron, hicieron unas tomas y recibieron disparos al dron. Bajan los drones. Porque hay aserraderos, esto sí, clandestinos porque están adentro, pero hay aserraderos. Y luego uno dice, bueno, ¿y cómo es que bajan la madera, que es un recurso natural renovable? Bien establecida una política de silvicultura es generadora de empleo y de recursos. Bueno, pues bajan con las guías forestales, pero tal parece que le sacan copia fotostática a la guía y nada más le cambian. Entonces hay complicidad entre las autoridades forestales, las autoridades de tránsito, varias autoridades, y esta estrategia de 3 estados, que precisamente se establece con la Sedena y con la Guardia Nacional, me parece que debe darse seguimiento y que se lleve a cabo, porque no solamente el negativo, o decir, contra la tala ilegal, sino a favor de la reforestación y de la rehabilitación de todos los bosques de agua, que nosotros ya lo estamos viviendo. Hay en Tres Marías, hay que decir que hay un basurero clandestino e ilegal que tiene 3 kilómetros y que la piedra es caliza y que ahí se filtran las aguas y ya viene contaminada. Así es que el agua que nosotros tomamos a veces ya está contaminada. Entonces se me hace del mayor interés metropolitano que se hayan reunido y que se lleve a cabo esta estrategia integral y sistémica 2024. Como mujeres, les preguntaría con esa óptica, ¿qué opinan de esta estrategia, de este anuncio que se ha hecho? Bueno, yo vería en los discursos que presenta cada una de las gobernadoras, primero pues es muy importante ver que se reúnen, que hablan de vamos hacia una gobernanza metropolitana, fue el término que emplea Delfina Gómez, que es la primera que le toca hacer como esta exposición, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No es un delito fácil, es quizá... Yo incluso recuerdo, ¿no?, algunas declaraciones hace muchos años de secretarios de seguridad que decían, es que podemos meternos con todo, menos con el tema de la tala, porque ahí sí te tiran hasta el helicóptero. Entonces, sí estamos hablando de un delito muy complejo para poder atender, para poder perseguir. Me llamó la atención el tema de las fiscalías, ¿no? O sea, vamos a trabajar juntos entre todas las fiscalías. Ahí, desafortunadamente, pues nos estamos encontrando que el caso de Morelos es muy particular, porque pues puede llegar Clara Brugada con el fiscal, hay una autonomía, pero hay un trabajo coordinado y es muy claro. Puede llegar igual Delfina Gómez con su respectiva fiscalía, pero en el caso de Morelos pues no está ocurriendo. Entonces necesitamos que las decisiones sean muy rápidas, o sea, va a continuar el periodo, pues entonces pónganse a trabajar juntos, porque estar en este divorcio es totalmente innecesario para la sociedad morelense. Sí, cuando ya le afecta, ¿no? En términos de la realidad a la gente. Exactamente, ahí entonces pues es a donde todos pues nos tiene que ocupar. Entre eso también me llamó la atención que habla, por ejemplo, Clara Brugada de la posibilidad de que se genere un apoyo para las familias y que sean las familias una especie de guardianes de los bosques. Hace como 2 meses veía un reportaje que hicieron en N+, que justo lo hace con el fiscal Uriel Carmona, en donde, y sale en ese momento José Antonio Ortiz Guarneros, en donde van con esta especie de guardianes que hay de los bosques en Huitzilac, ¿no? De personas que pues se ponen la camiseta de somos de Huitzilac, somos personas que nos interesa que se preserven los bosques, y entonces han hecho una especie pues de autodefensas, ¿no? En ese sentido creo que va a ser muy importante lo que dice Clara Brugada para ver cómo se va a aterrizar, porque tú lo comentas bien, tampoco es que estén en la clandestinidad, o sea, sí se sabe quiénes se dedican, cómo se dedican, a qué horas se dedican a eso. Entonces, sí es un mensaje muy claro, fuerte, no podía entrar un solo gobierno, entran los 3 a decir, nos vamos a coordinar y vamos a combatir. Con la federación, porque el poder de fuego que tienen estos grupos no es menor. Sí, y ese es un mensaje importante. Vamos a ver ahora, porque como en todos los delitos, cuando se van a empezar a combatir, entonces tiene que haber también una reacción. Esperemos que pues eso no provoque una generación de violencia todavía mayor a la que hemos visto en los últimos años, pero sí, definitivamente es un mensaje muy importante de fortaleza entre 3 mujeres que hoy pues están gobernando, decían ellas, ¿no? En el conjunto, pues hablamos de 28 millones de personas en el país. Sí, y es muy importante mencionar que, bueno,
Por primera ocasión son, además de ser 3 mujeres que gobiernan la zona metropolitana, son del mismo partido. Generalmente, Claro. pues había habido esta diferencia partidista que siempre terminaba como que pues yo soy rojo, tú eres azul, y creo que ahora no hay pretexto. Me parece una buena estrategia, o por lo menos una buena intención, pero coincido con la doctora. El asunto de la tala clandestina es un delito violento, porque además no solamente quienes participan en el corte y en el traslado, sino que generan una estela de terror en torno a estas comunidades. Porque si bien ha habido estos programas, no es la primera vez que se habla de que sean las familias quienes viven en esas comunidades, quienes cuidan los bosques. Es una política, un programa que si no recuerdo ya viene desde Felipe Calderón o un sexenio antes, que ha habido estos intentos justamente por cuidar los árboles, pero lo que no ha servido justamente es que, bueno, tú eres guardián de los árboles, percibes un salario, etcétera, pero justamente los criminales llegan con toda la fuerza que ellos tienen y ahora ¿Qué con van a las hacer nuevas... ante eso? Claro. Sí, ahora ya entran hasta con estos tanques, hechizos, y por supuesto que aterran a las comunidades. ¿Y quién va a querer denunciar a los talamontes? Porque además es una de tantas actividades ilícitas que, bueno, también forman parte del narcotráfico, la delincuencia organizada, el secuestro. Yo ahí sí lo veo muy complicado, al menos que tengan una estrategia muy sólida de decir, a ver, le vamos a entrar con todo y las consecuencias que tiene y cómo vamos a proteger a la población, porque de fondo sí es muy importante proteger los bosques por lo que todo implica, pero cómo vas a proteger a la población, porque es la primera línea y a los primeros sobre los que se van los talamontes. Es una cuestión que yo creo que lo tienen que tomar muy en serio. Y la otra, pues también habría que ver y que nos expliquen cómo va esta estrategia. Además de la estrategia de seguridad que tiene que ir aparejada, es cómo se va a desarrollar este asunto de, bueno, lo vamos a combatir, pero cómo vamos a ayudar a recuperar a nuestros bosques, porque como bien lo han dicho los académicos, tenemos el problema encima del cambio climático, porque no solamente es que no haya agua en las comunidades, implica la temperatura, y que el cambio de temperatura implica que se desarrollen las plagas, por ejemplo el dengue y el paludismo, que ha tomado muchísima fuerza en los países tropicales, es derivado justamente del cambio climático y de esta deforestación que estamos haciendo de los bosques y de las selvas. Me parece buen plan, pero yo creo que, tendríamos que ver sobre la marcha cómo van a desarrollar esta buena intención y cómo van a atender desde el punto de vista de hacerle frente a los talamontes, porque ahí sí me parece que es donde generalmente el Estado es donde se detiene, porque dice, está muy bien que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, pero ¿cómo le vamos a hacer para hacerle frente a los talamontes que tienen una fuerza de fuego impresionante? Claro. Y hay un tema aquí también, digo, las primeras impresiones es de que, sí, qué padre, se están uniendo 3 mujeres gobernadoras, y vamos para adelante, vamos a apoyarlas, pero entre las primeras impresiones es, sí, qué bueno, pero ¿qué vamos a hacer con estas mueblerías que están en Ocotepec? Que obviamente es un tema de ilegalidad, porque por algo están tan extendidas y tienen tantos muebles ahí para comercializar. Ahí no hay un orden. Yo creo que también se debió incluir, sobre todo, principalmente a los alcaldes de Huitzilac y el de Cuernavaca. Y ¿sabes qué? A ver, vamos a ver un tema ahí con Ocotepec. No le quieren entrar, es Aguatepec, realmente es ya Aguatepec, Ocotepec, Aguatepec. Y es, a ver, no le quieren entrar ahí porque son pueblos con usos y costumbres, y viven de eso las familias, pero espérame, también ahí es donde hay que meter un poco de control. Porque sí, ayer la verdad es que el paisaje en Fierro del Toro es maravilloso, si te encuentras troncos ahí abandonados, a lo mejor, y si de repente dices, a ver en qué momento nos caen ahorita los talamontes, porque sí se siente el ambiente tenso, porque al final de cuentas pues va a estar un tema de ese... Sí, conoces el nivel de violencia que hay en esa zona, ¿no? Pero sí creo que también se debe de incluir a los municipios, porque le preguntas al alcalde de Huitzilac sobre este asunto y, no, es que eso le toca a la federación.
Ajá, pero ¿a qué horas vas a controlar a tus comercios que están vendiendo muebles con madera ilegal? Todo este tema es una cadena que se debe de incluir también a estos alcaldes. Yo sé que lo van a hacer porque la gobernadora escucha y se da cuenta de que algo está saliéndose de control, hay que aplicarlo. Entonces, incluir al alcalde de Cuernavaca, al de Huitzilac, a los que estén involucrados en tema, los que están dentro de en la Sierra Montenegro también. Entonces, creo que sí, es un buen evento, es una coordinación muy importante. Hablaron de una policía metropolitana, el tema de la verificación, el tema de la tenencia también, pero hay que incluir a los alcaldes, porque son ahora sí que el final del eslabón. El eslabón, claro. Es un tema, maestro. Sí, algo que quiero comentar yo es que se está llevando a cabo en las reuniones, en los foros regionales para establecer el Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 y parece que se están haciendo estas peticiones por parte de los pobladores, de los presidentes municipales, hacia el gobierno del estado, porque hay una cuestión importante, como bien señalan ustedes. ¿Cómo se nutre este grupo de talamontes? Indudablemente que tienen una forma de establecer cuadros. Y me platicaban algunas personas de Huitzilac. Si nosotros les ofrecimos a los jóvenes que nos ayuden y que les vamos a pagar entre 1,500 y 2,000 pesos semanales por un trabajo de una jornada de 8 horas. Y nos dijeron, allá del otro lado nos pagan más. Entonces son unas de las cuestiones importantes de que hay que establecer empleos fijos, atractivos, para la población joven y también para los hombres y las mujeres de estos municipios, que no solamente es Huitzilac, es también todo el corredor que tiene que ver con la franja de bosque, como Tetela del Volcán, Ocuituco, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto importante que ojalá, esta es una invitación para usted que nos escucha, ustedes que nos escuchan, que participen en esos foros regionales, porque hay que hablar en esos foros regionales para la consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, hay que platicar y decir las cosas, porque nos quedamos estrictamente en el pensamiento o en la crítica de café, y eso no es productivo. Y bien decía, maestro, ese tema de jóvenes y situación laboral tiene que ver, y me parece que entra a hablar de lo que pasó en Estados Unidos con esta elección, porque pues justamente la migración en temas o en términos laborales de México hacia Estados Unidos, pues es un tema que cruza por los resultados de la pasada elección, y a diferencia de lo que arrojaban o decían los medios y las encuestadoras en aquel país, que había una competencia muy cerrada, pues resulta que al final no fue así. Al final gana Trump, el candidato republicano, los datos que tengo a la mano, con 295 votos de estos comités, colegios electorales, y Kamala Harris con 226, es decir, Donald Trump con el 50.9%, 51%, y Kamala Harris con el 47.5%. Una diferencia que me parece no es cerrada. Y aquí viene, ¿qué nos espera, doctora? ¿Qué nos espera a los mexicanos con el triunfo de Trump? Definitivamente no fue tan cerrada como todos decían que iba a ocurrir. Se rompen muchos paradigmas a partir de esta elección porque le va muy bien a Donald Trump, ¿no? y a los republicanos. O sea, ganan en lugares en donde habitualmente no lo hacían, llegan exacto, además se lleva el Congreso. O sea, va a ser un gobierno muy diferente porque estamos viendo a un Donald Trump muy, muy fortalecido en comparación con lo que se había tenido en la ocasión anterior, que además, pues sí, desde su vicepresidente, o sea, sí hay figuras de continuidad. Muchas personas dicen, bueno, y además ya no va a tener oportunidad de reelegirse, entonces va a echar toda la carne al asador. Pero su equipo sí, entonces sí hay cosas que seguramente se van a tener que ir cuidando. Me llamó la atención, primero, pues la reacción de presidentes alrededor del mundo, en donde Claudia Sheinbaum pues trató de ser muy cautelosa, ¿no? Dijo, pues vamos a esperar. Al final pues espera a que Kamala Harris acepte que perdió y entonces inmediatamente se sube también a generar una reacción, lo cual pues era muy importante que se diera. Creo que los mercados pues arropan la decisión de los estadounidenses, pero marca cosas interesantes, ¿no? Primero pues que hay la posibilidad de un
aislamiento total de los Estados Unidos respecto a ciertas políticas. Ahí empezamos pues ya a ver el tema del libre comercio, ¿no? O sea, la amenaza, por supuesto, que lanza el último día de su campaña, que es 25% de aranceles si no dejan de enviar drogas, ¿no? Si no hacen algo porque esto disminuya. Y ahí pues hay otros problemas que también tendrán que venir de la mano en estos primeros acercamientos que sí o sí tiene que generar ya la presidenta Claudia Sheinbaum con el equipo de Donald Trump, ¿no? Sobre todo por la frontera sur, en donde estamos viendo que hay esta diversificación. Tú mencionas, Héctor, y creo que en lo que ha pasado con nuestros connacionales, a los que Claudia califica y lo hace bien como héroes y heroínas de la patria, pues había pasado que se iban para buscar mejores oportunidades. Pero hoy, y así lo reflejan las mismas encuestas de la CNDH, ¿por qué llegan de Centroamérica sobre todo, ¿no? Y también de Sudamérica? Y la mayoría ya no lo hace por mejores oportunidades económicas, sino lo hace porque vienen huyendo de violencia. A eso le agregamos a que pues hoy en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Por citar el estado en donde tiene mayor afectación por el tema de la migración, pues hay también una reconfiguración de grupos delincuenciales, ¿no? En donde ya no son solamente los que de por sí operan aquí en el país, sino que sí están llegando otro tipo de grupos. Entonces, eso tiene que ser un foco de alerta para la presidenta y sobre todo para ir viendo cómo van a caminar en los temas económicos. Tampoco estamos en un mal contexto, al contrario, o sea, el mismo sexenio de López Obrador con Joe Biden, ahí pues se ha convertido México en un gran aliado comercial. Entonces creo que eso le va a dar la oportunidad de que pueda haber buenas negociaciones. Sin embargo, también pues lo que hemos observado a partir de este triunfo es que los estadounidenses, pues su principal preocupación son temas económicos, que no quieren seguir siendo la policía del mundo, o sea, están ya en este desencuentro con todo y que muchos votos los captan a partir del tema de Gaza, ¿no? Por la mala reacción que ha tenido Joe Biden respecto a Benjamín Netanyahu, pero aún así, pues lo que dice Trump es pues, que cada quien se arregle como pueda, ¿no? Por algunos casos creo que sería bueno el pensar dejar de concebirlos como esa policía del mundo, pero por otro lado surgirán entonces muchos otros liderazgos que será interesante ver en los próximos años. Gracias, doctora. Y hay una situación ahí, ¿no? Que también México debe de empezar a mandar, como decía ayer la embajadora, así que los neutralizadores mexicanos al diálogo y que pues de alguna manera también no dejarnos, ¿no? O sea, está bien, ok, sí, vas a poner tus políticas, pero pues también van nuestras condiciones, ¿no? Porque él lo que busca es ese aislamiento, ¿no? O sea, somos la economía más grande, ya no quiero que los estadounidenses se vayan, ya no quiero que los empleos se vayan, pero también nosotros podemos poner nuestras condiciones en ese aspecto y es importante que la presidenta, ahora sí que todo, la canciller, todos manden a los negociadores más capacitados. Yo confío en que ahora sí la presidenta va a mandar gente de un perfil alto, que no nos pase como la secretaria de Educación que había en la pasada administración. Entonces, aquí el papel fundamental va a ser de la Cancillería y también, de alguna forma, que vuelva a intervenir hasta Marcelo Ebrard, ¿no? Porque es de los que ha tenido ahí el diálogo abierto con él. Ahora desde economía, ¿no? Maestro Masi. Pues aunque la presidenta dice que no hay motivos de preocupación, en un entendido que Sí los hay. tiene que ser cautelosa porque, bueno, declararse muy preocupada, pues obviamente se tendría un impacto. El dólar bajó, el dólar respecto al peso mexicano bajó. Pero yo sí me declaro preocupada porque tampoco es para entrar en pánico, ¿no? Tampoco, que híjoles, vámonos a otro planeta, ¿no? Tampoco es para eso. Pero yo creo que sí debemos estar muy preocupados por dos cosas, por el impacto que va a tener en México las políticas que se vayan a aplicar durante el gobierno de Donald Trump, porque, bueno, nos queda claro que una cosa es la campaña y estas amenazas, y otra cosa, habría que ver qué posturas ya están nuevamente en la silla presidencial, en la oficina oval, qué políticas va a tener Donald Trump, si efectivamente va a cumplir todas sus promesas de campaña que son, pues ya lo saben, ¿no? Misóginas, racistas, antimigrantes, antilatinos, y esto lo subrayo mucho porque a mí me sorprendió en los estudios y en las encuestas que publicó hace unas horas el Washington Post, fue justamente el voto latino el que le dio el gane a Trump. Y hay otro dato muy interesante que publica.
Es el voto latino de los hombres el que impulsa a Donald Trump y que, bueno, de repente dices, ¿cómo es posible que el propio voto latino, aun cuando te están hablando de políticas anti-inmigrantes muy, muy fuertes, cómo es posible que los latinos hayan apoyado pues este discurso incluso de odio, ¿no? Yo platicaba con mi esposo y decía, ves que yo creo que todos los latinos ya se sienten americanos allá, no conocer los frijoles. Pero bueno, a mí me preocupa porque estás viendo que la población migrante y que ya de alguna forma está sentada en Estados Unidos, y eso no quiere decir que no tengan problemas, y yo creo que les vienen más, tienen una forma de pensar muy distinta y se están desarraigando de los problemas que hay en América Latina. También me llama la atención y dice, hay que ponernos a pensar qué pasa por la mente de los votantes que de repente estamos llegando a gobiernos o de ultraizquierda, de ultraderecha, con pensamientos totalmente radicales y que no nos están llevando realmente hacia un puerto seguro a nivel mundial. Y además porque Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos y bueno, yo esperaría que el presidente Donald Trump, ya que esté sentado en la silla, tenga prudencia, que no lo creo, pero bueno, ahora sí que tenemos fe en que ya estando en este segundo periodo podría tener un poco más de conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo, porque prácticamente pues, tenemos el asunto de la guerra del Medio Oriente que está a punto de llegar a un límite que esperemos no, pero muy desproporcionado, y también está el frente abierto con Rusia, y que ahora ya entró Norcorea a este asunto de la guerra rusa-ucrania, y que nos tiene que poner a todos a pensar, porque además ya en esta era de la tecnología, antes la última guerra que vivimos fue en el 40 y tantos, y que bueno, prácticamente eran bombitas, cañones, y ahora estamos hablando de tecnologías intercontinentales que nos pueden poner en un gran riesgo económico, social. Y bueno, en el caso de América Latina, pues yo creo que tendría que haber un bloque de los países latinoamericanos para hacerle frente a cualquier cosa que nos quiera poner en peligro. No quiere decir que tengamos que ser un frente anti-Trump, pero sí yo creo que debe haber una política latinoamericana donde también le diga a Estados Unidos, nosotros no estamos pintados. Nosotros también somos parte de este mundo global y nosotros los latinoamericanos también merecemos el desarrollo económico, político y el liderazgo que está exigiendo, y además que lo está peleando, porque además Trump es lo que dice, Norteamérica tiene que ser el nuevo líder, no la policía del mundo, pero tiene que ser el nuevo líder justamente por esta rivalidad que tiene con China. Pero en esa rivalidad nos está llevando a los países latinoamericanos que, hay que decirlo, nosotros... Híjoles, somos privilegiados en cuanto a recursos naturales, en muchas cosas, enfrentamos muchos problemas de pobreza y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo latinoamericano por hacerle frente. Digo, yo no me gusta decirlo así porque suena muy cuatroteísta, pero sí hacerle frente a esas políticas imperialistas que nos tienen que, a los latinoamericanos siempre como los ignorantes, los pobres, los que tienen los problemas de violencia, los que nos vienen a contaminar Norteamérica. Creo que tenemos que dar un mensaje diferente y pues bueno, yo mientras me declaro preocupada y ocupada también, porque yo creo que tenemos que ir pensando y viendo cómo nos organizamos también como sociedad para hacerle algo que nos parece tan lejos, pero que nos toca ya vivirlo en la calle muy cerca. Y es lamentable, ¿no? El ver que, como dices, los latinoamericanos le dieron el voto, los hombres, pero contra ellos también va a hacer cosas. O sea, ya lo dijo, va a revisar incluso a los que ya tienen la ciudadanía. O sea, no se pusieron a pensar en que este señor, o sea, va a hacer muchas cosas que les van a afectar incluso ya con su residencia, ¿no? Y ya dijo, voy a revisar incluso a los permisos regulares que también vengan con cierta ideología, ¿no? Su ideología que él trae, el tema de la familia, el tema antiaborto, el tema anti-LGBT, o sea, viene con los dardos más cargados, viene más poderoso, viene con un discurso más poderoso, y que es lamentable, de verdad, que no se hayan puesto a pensar en eso nuestros paisanos, que lo apoyaron, porque sí hay muchísimos que lo apoyaron y escuchamos testimonios muy lamentables sobre eso. Yo coincido con las tres.
pero maestro, usted le ha tocado también vivir allá y también agrego a esta mesa nada más que la percepción que podemos tener nosotros, incluso como periodistas de este lado del país, aparentemente y por los resultados es distinta a la que nuestros paisanos estén nacionalizados, legalizados, es una mala palabra, regularizada su estancia en aquel país o no, tienen respecto a Donald Trump, que a pesar de los temas jurídicos que tiene, las denuncias, las investigaciones, etcétera, etcétera, lo eligieron presidente. Sí, yo quiero compartirles, de acuerdo a un estudio de la BBC de Londres, cómo fue la votación por grupos raciales y por género. Por Kamala Harris votó el 44% de los hombres y el 54% votó por Donald Trump, los hombres. 54% por Trump, 44% por Kamala Harris. El 54% de las mujeres votaron por Kamala Harris y el 44% por Donald Trump. En cuanto a las razas, la raza blanca por Kamala Harris votó el 43% y por Donald Trump el 55%. La raza negra, el 86% votó por Kamala Harris y el 12% votó por Donald Trump. Los hispanos latinos, el 53% votó por Kamala Harris y el 45% por Donald Trump, cuando se preveía que la mayoría iba a ser por Kamala Harris. El asiático, el 56% por Kamala Harris y el 38% por Donald Trump. Y en edades del 18 a 29 años votó el 55% por Kamala Harris y el 42% por Donald Trump. De entre 30 y 44 años, el 51% por Kamala Harris y el 46% por Donald Trump. De 45 a 64 años, el 45% por Kamala Harris y el 53% por Donald Trump. Y de 65 o más, 50% por Kamala Harris y 49% por Donald Trump. Entonces vemos aquí que en la cuestión de las razas, pues la raza blanca influyó definitivamente, con más del 55% en el voto por Donald Trump. Y como mencionábamos, se preveía que los hispanos, los latinos, votaran por Kamala Harris en su mayoría, fue 53 de Kamala Harris y 45 por Donald Trump. Y hay una cuestión importante que quiero agregar a lo que mencionaba Maciel, que si cambiamos los mexicanos cuando estamos allá, por supuesto, porque hay un dicho que incluso decimos entre los mojados, entre las mojarras, dicen así, que decía, después de mí, cierren la puerta. Y es algo importante porque el pensamiento de nuestros connacionales que están allá es diferente a cuando estamos aquí. Y esto quiere decir que incluso yo quiero pensar, contrario o diferente de lo que dice Verónica, es que en efecto pesó más la cuestión, la estabilidad económica, que la convicción de apoyar a los demócratas, y por eso muchos latinos, muchos paisanos votaron por Donald Trump, por la seguridad económica. Muchas gracias, maestro. Se nos acabó el tiempo prácticamente, ya no tenemos tiempo más que despedirnos cada quien, por favor. Maciel, por favor. Muchísimas gracias y síguenos por las redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Vero, por favor. Gracias a todos por la invitación de nueva cuenta y pues sí, vamos a estar viendo las redes sociales. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Maestro. Muchas gracias por la invitación. Doctora. Yo solo una cosita muy rápida. En esos datos que da el maestro Arturo, creo que es importante ver que pues están capturando a juventudes desde estas ideologías como la de Donald Trump y que debió ser todavía más avasallador el voto de mujeres porque no superó en mujeres la votación Kamala respecto a Joe Biden y eso es preocupante. Así las cosas, así lo que pasa en aquel país. Vamos a ver, por supuesto, cuáles van a ser las reacciones de los políticos en el mundo, ya una vez que inicie su administración y ya estos anuncios que hizo en la campaña de Cías Vero los lleve a la administración pública del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Muchas gracias, gracias Basil, gracias doctora, maestro, Vero, gracias al equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que cada semana estas imágenes lleguen hasta sus dispositivos. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Panorama 360, cada semana con un episodio nuevo con estos temas en la agenda local, nacional e internacional como hoy. Gracias por sus comentarios, los leemos todos, cada uno. No dejen de escribirnos, no dejen de vernos y aquí nos vemos y escuchamos la próxima semana en Panorama 360. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.